Gracia y paz a la casa espiritual de la Iglesia Bautista de la Fe desde Cali, Colombia. Saludo fraterno y cariñoso a nuestros carísimos y dilectos hermanos, a nuestros seguidores en nuestras redes sociales, a nuestra casa espiritual que hace parte de nuestro ministerio pastoral y al cual bendecimos y honramos siempre en su fe y en sus virtudes. Estamos en el tiempo de Semana Santa. La catolicidad, la cristiandad del mundo entero celebra un hecho icónico como es que el cosmos ha sido reiniciado en una experiencia gloriosa cuando Dios se fusiona con la creación haciéndose carne y viene a recuperar la corona de su creación, el cual es el ser humano. El ser humano, un ser bastante complejo, un ser tridimensional, un ser que comparte con Dios su gloria, como quiera que es quien le representa en la tierra. Pero también damos gracias a la palabra de Dios, a la Biblia, que es el texto divino y humano, para poder entender y comprender qué tan importante es a través de la vida del ser humano caminar en fe, caminar en obediencia. Quiero enviar esta noche un saludo fraterno a todos nuestros hermanos que dentro y fuera de nuestra ciudad, acá en la ciudad de Cali, llueve en el norte de Cali, que es la ubicación de mi residencia en el norte de Cali, y llueve por estos lados, pero resumidas cuentas ha sido una semana tranquila. La ciudad tiende a evacuar mucha persona que sale a lugares de campo cercanos, van a visitar a sus seres queridos, así que es muy normal que la ciudad empiece a verse un poco disminuida en la movilidad, pero también en la cantidad de personas que están permanentemente en el comercio. De esta manera doy gracias al Señor porque está discurriendo la Semana Santa, la Semana Mayor, dentro de lo que corresponde a una semana que en el inconsciente colectivo de la humanidad tiene una repercusión necesariamente, no importa cuál sea el desarrollo de la función que ocupen las personas durante esta semana. Pero hablar de Semana Santa es hablar de cambio de horarios en la banca mundial, cambio de horarios en la parte comercial, en la parte laboral. Las empresas, las factorías hacen ajustes, cambios, porque es una semana donde el ser humano, especialmente dentro de la fe cristiana, le da un espacio importante al hecho histórico de que Dios fusionara su eternidad con la temporalidad del hombre. Dios se viste de carne humana, Dios se hace hombre. Así que damos gracias al Señor porque aquí estamos para seguir haciendo la agenda ministerial. Hoy nos corresponde el tiempo de clamor y quiero enviar un saludo fraterno a nuestros hermanos que están llegando a nuestra transmisión en tiempo real, pero también lo harán en diferido. Así que nos gozamos en saludar a nuestros hermanos que van llegando a la transmisión. Saludo fraterno a todos los que están fuera del país, nuestros queridos hermanos que están en América del Sur, América Central, en Estados Unidos, en España. Siempre será un motivo para nosotros de alegría y de regocijo compartir la agenda ministerial con ellos, ahora que vivimos una nueva etapa. La Iglesia Bautista de la Fe ha generado un cambio en su manera de llegar a las personas con la palabra de Dios, y una de ellas es a través de las redes sociales, el Facebook y el YouTube. Así que en nuestra agenda ministerial tenemos dos grados y dos maneras de llegar a las personas. Uno a través de el contenido y la información pública
para acceso a todas las personas, y otro de carácter privado que tiene el propósito y la finalidad de concentrar y de optimizar el conocimiento que se entrega a un nivel de erudición bíblica que buscamos siempre que las personas que estén interesadas en acceder a este conocimiento puedan tener la oportunidad de hacerlo, ya que es algo que no convoca, este contenido, esta información no convoca generalmente al cuerpo pastoral y a los estudiantes de teología, porque es un conocimiento y un nivel de información que se ve a un grado necesariamente doctoral. Así que esta noche, con los saludos y las felicitaciones a todos los que están cumpliendo años en el mes de abril. Hoy está cumpliendo años mi querido Camilo Andrés Conto Salazar. Saludo fraterno a mi querido sobrino. Saludo para vos y para toda tu casa. Vamos a comenzar nuestro estudio dándole la bienvenida a nuestros hermanos que están saludándonos en Lakewood, a mi querida Selene Campos. Dios te bendiga. Saludo fraterno a Yasmín Barragán, a Yadira Bustos, Amparito López, Norita Arango, Magali Méndez, Samuel Francisco Cadena y cada uno de nuestros hermanos. Saludo fraterno siempre. Son parte de nuestra oración y de nuestra agenda bíblica. Todo lo que se hace y se prepara en favor de nuestros hermanos cuervos y todos los que están fuera de Cali, fuera de Colombia, y hacen parte de la casa espiritual y son parte de nuestra comunidad de fe. Quiero empezar abriendo la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Hemos dado comienzo a una serie en el año 2025 que nos va a ayudar a fortalecer el carácter del cristiano, el carácter que tenemos como cristianos. ¿Qué fortalece nuestro carácter? Trabajar en nuestra conciencia, trabajar la conciencia del ser humano para de esta manera afectar su personalidad, su carácter, su manera de ser en el mundo. Y lo hacemos a través de distintos acercamientos teológicos bíblicos, pero también de una perspectiva noológica, biopsicoespiritual, con un enfoque psicoterapéutico. Esta noche vamos a trabajar la segunda senda que transforma a un ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Es una ruta que le permitirá conocer cuál es su misión y su propósito en la vida. Así que vamos a la senda número 2. Le he titulado esta noche: tome conciencia siempre de su elección. Tome conciencia de su elección. ¿De qué voy a estar hablando? Bueno, tiene que ver precisamente con la forma como nosotros nos percibimos en la vida. Así que hoy voy a estar haciendo un acercamiento a la filosofía romana, greco-romana, que nos va a hablar sobre el existencialismo, pero desde la perspectiva de hombres como Epícteto, que van a ser unos personajes que le dieron un aporte enorme a la humanidad con ver la vida desde una trascendencia estrictamente nomenológica, a través de las ideas, de los conceptos, no solamente de la experiencia y del fenómeno. Esta filosofía, que es la filosofía de los estoicos, es una filosofía que siempre va a ir de manera paralela a la vida espiritual en cualquiera de las corrientes de la espiritualidad. Es quizá el acercamiento más osado y sagaz que la filosofía ha hecho en todo su periodo, desde que se tiene conocimiento de la filosofía, al acercamiento del ser espiritual. De hecho, la filosofía estoica va a ser la base del pensamiento de uno de los hombres que en el siglo XX
marcó un antes y un después de la psicoterapia, el doctor Viktor Frankl. Así que hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos pensamientos del doctor Viktor Frankl y trabajando un poquito este elemento tan importante como es la forma de usted sobrellevar el ego. Cómo usted lidia con su propio ego. Cómo trabaja usted la manera como percibe la vida, cómo se percibe en la vida y cómo percibe a los demás. Bien, de eso estaremos hablando. Así que permítame con las buenas noches para Sandrita Chavarro. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. La senda de esta noche, que es la número 2, estaremos manejando 40 sendas de transformación. Estaremos abordando 40 formas de llegar a una transformación espiritual. Hoy estamos en la senda número 2. Siempre tome conciencia de su elección. Veamos a la palabra del Señor. Quiero invitarte para que nos acerquemos a una traducción que es la Biblia, la palabra. Esta es una Biblia que fue traducida por un comité ejecutivo de altos eruditos cristianos y judíos de manera ecuménica. Se llama Biblia, la palabra. Así que quiero invitarte para que en la versión Biblia, la palabra, busquemos primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Voy a leerte el verso 21 al 24. La palabra que te voy a animar a que estemos buscando durante la noche es la palabra conciencia. La palabra conciencia. Porque la conciencia es la que determina cómo se ha de comportar el ego. El ego, el ser humano en sí mismo, el que tiene conceptos de sí mismo, el que se percibe a sí mismo, el ego, y que es el que interactúa con los demás. Vamos allí. Dice Primera de Juan 3:21. Si la conciencia no nos acusa, queridos, crece entonces nuestra confianza en Dios. Crece nuestra confianza en Dios. Y Él nos concederá todo lo que le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros conforme al precepto que Él nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios. Y esto es algo demasiado importante. Esta palabra, la palabra permanecer, es uno de los elementos que configura el nivel más elevado de la espiritualidad humana. Estamos los domingos hablando en el tiempo de la escuela dominical sobre los 5 niveles de fe. Cuando usted llega al nivel 5, que es el nivel máximo de expansión de la conciencia, una característica suya es permanecer. Y esta palabra la usa mucho Jesús. La utiliza Pablo, la utiliza Pedro, pero ahora estamos en manos de Juan. Dice Juan en 1 de Juan 3:24, quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Así nos lo hace saber el Espíritu que Él nos dio. Quiero invitarte para que vayamos al pensamiento del apóstol Pablo también en cuanto al concepto de la conciencia. Dice entonces Juan empieza esta noche diciendo, la conciencia no nos acusa si nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, que es cumplir el mandamiento. Si usted cumple el mandamiento, la conciencia está calladita y su confianza en Dios aumenta. Qué poderoso, ¿verdad? Qué bonita senda para transformar nuestro modo de ser como cristianos. Vamos al pensamiento de Pablo. Lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 22. Permítame seguir utilizando la misma versión. Voy a seguir utilizando la versión Biblia, la palabra. Dice Romanos 14, 22. La fe bien formada que tú tienes,
Resérvala para tus relaciones personales con Dios. ¡Wow! ¡Wow! Esto es poderoso. Pablo está queriendo decir que cuando una persona tiene una fe madura, la conexión con Dios es tan poderosa que mantiene completamente satisfecha la conciencia humana. Veámoslo entonces, aquí está la palabra conciencia. Dice, versículo 22, la fe bien formada que tú tienes, resérvala para tus relaciones personales con Dios. Dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. ¡Wow! Dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. Por eso, hermanos, cuando ya nos metemos en el mundo sobrenatural y nos damos cuenta que la vida es la suma de dos mundos paralelos, el mundo real y el mundo espiritual, tengan mucho cuidado con su conciencia, porque la conciencia siempre va a estar desde el mundo paralelo. Tenga cuidado con no dejarse traicionar por sus deseos, porque donde está el deseo, allí estará la culpa. Siempre, cuando usted despierta un deseo, allí estará la culpa. Y aquí lo está diciendo Pablo de una manera muy particular, refiriéndose a comer alimentos que habían sido consagrados a otros dioses. Así que Pablo le está dando una recomendación a los romanos que compraban carnes y compraban víveres que habían sido ofrecidos en sacrificio a dioses paganos, pero luego los sacerdotes tomaban todas esas provisiones, todos esos abarrotes, esos granos, todas esas verduras, esas frutas, esas carnes, y las colocaban allí en la plaza pública y lo vendían muy barato. Así que las personas con escasos recursos se arrimaban allí y compraban y cocinaban y comían esos productos a sabiendas que habían sido previamente sacrificados a dioses paganos. Dice entonces Pablo, la fe bien formada que tú tienes, dice, resérvala para tus relaciones personales con Dios. Dichoso el que puede tomar una decisión sin angustias de conciencia. Y recuerde la frase, donde esté tu deseo, ahí estará tu culpa. Versículo 23. Pero, ¿quién tiene dudas de si un alimento está prohibido o permitido? Y sin embargo, lo come, entonces se hace culpable al no proceder conforme al dictamen de su conciencia, pues todo lo que se hace con mala conciencia es pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Si usted le da importancia a lo que ha sido sacrificado a otros dioses, desconociendo que todo lo que está creado es de un solo y verdadero Dios, cómalo con acción de gracias a ese único y verdadero Dios y ofréndeselo a Él. Pero si usted tiene dudas sobre su fe y toma esos alimentos y los ingiere, pensando que hay una culpa allí neurótica por estar comiendo algo que fue sacrificado a otro ídolo, usted está fallando en su conciencia. Entonces, qué importante cuando Pablo siempre invita a la iglesia a poner siempre por delante el mundo sobrenatural. Cuando le dice a los colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba, no se queden mirando lo de abajo. Vamos al apóstol Pedro. Qué bonito también. Pedro nos habla un poco también sobre este tema de la conciencia. Déjeme hago un pequeño giro en la versión que voy a utilizar. Déjeme, por favor, utilizar otra versión. Utilicemos la versión Dios habla hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, con las buenas noches para Alfonsito García, kilómetro 11, igualmente a Senatelito Santos, bendiciones, hija, en Pernambuco, Brasil. Dios te bendiga, mamá hermosa. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16. Hagan lo que hagan, háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. ¡Wow! ¡Qué bello, eh! Pórtense de tal modo
que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Nos alegra de corazón saber que estamos con nuestros hermanos esta noche aprendiendo más sobre la manera como Dios está invitándonos a caminar y a trasegar en esta tarea tan hermosa como es cumplir la misión, entender mi propósito, saber para qué he sido creado. Ahí está la importancia y radica la trascendencia de la vida de todos los seres humanos. ¿Para qué vivir si no vine a hacer lo que debía haber hecho? Bien, en este sentido, podríamos también entender y comprender que Dios nos está invitando a que podamos superar todas esas taras y esas agendas no resueltas de nuestra infancia, de nuestra cuna. Y quiero esta noche basarme un poco en el pensamiento de lo que dice el pensamiento de hombres que han estado muy conscientes de la forma como la sociedad y el ser humano se mueve de manera gregaria. Esta noche nos escribe Magali Méndez: pastor, qué bonita la piedra removida del sepulcro que tiene en su biblioteca. Ah, bueno, ok. Esta es una piedra muy linda que dice en inglés: Él no está aquí, Él ha resucitado. Basado en el texto bíblico de Mateo capítulo 28 versículo 6. Quise colocarla hoy aquí adelante, pero es algo alta y me taparía, no me dejaría dirigirme a ustedes. Así que decidí colocarla allí. Es muy linda. Tiene los clavos de la cruz y la corona de espinas y las hojas, las flores de lirio, muy especiales. Así que damos gracias al Señor, y está el manto de Jesús ahí al lado de la roca. Y la frase: no está aquí, Él ha resucitado. Así que, como ya saben ustedes, mi querida hermana Magali es bien observadora. Bueno, empezamos diciendo lo siguiente. La conciencia del ser humano es la percepción que tiene. Cuando yo hablo de conciencia, estoy hablando de la manera como usted se percibe. Como usted percibe quién es usted. Pero también, cuando hablo de conciencia, no solamente hablo de la forma como usted se percibe, sino la manera como usted responde o reacciona a las experiencias de su entorno. ¿Cómo reacciona usted a su entorno? Eso también es un asunto de conciencia. Y si nosotros queremos, hermanos, ir por las rutas que Cristo ha trazado en esta vida, en esta única vida que tenemos, una ruta que me lleve a entender y comprender la misión que yo debo realizar en la vida, pues las sendas de transformación son muy importantes considerarlas. Y hoy estamos considerando la senda número 2. Si usted quiere encontrar la misión y propósito en su vida, entonces siempre tome conciencia de la elección que tome. Siempre tome conciencia de la elección que tome. ¿Qué es entonces conciencia? Conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de sí mismo, de sus actos, de su entorno. Es el elemento fundamental que nos permite regular nuestras emociones. Yo necesito mi conciencia para regular mis emociones. Necesito mi conciencia para regular mis conductas, mi manera de ser. Entonces, es importante entender que es por la conciencia que usted y yo tenemos la capacidad de saber que existimos. Yo me pongo a pensar, Poncho Pascual, mi perro, ¿él sabrá que existe? ¿Él tendrá conciencia de cómo fue su pasado? ¿Cómo fue cuando llegó aquí? Hace 14 años a la casa. Él tendrá conciencia de cómo ha sido su vida.
¿Él tendrá conciencia que algún día va a morir? Yo no creo. No creo. Porque el propósito de esa conciencia es estrictamente para los que cumplen una misión en la tierra. ¿Cuál? Representar la gloria de Dios. Así que eso nos hace imagen de Dios. Sus representantes, los únicos seres privilegiados que tenemos la exclusividad de conectar con Dios por diseño. Conectamos con Dios por diseño. Dios conecta con el hombre de una manera, Dios conecta con la mujer de otra manera. Dios nunca conecta igual con un hombre que con una mujer. Su conexión es muy particular y especial y gloriosa. Dios le ha asignado roles y fines a la mujer. Por eso Lucifer, cuando afecta la identidad del ser humano y hace que el ser humano rompa con el diseño original, el ser humano se va a esconder detrás de su culpa, de su pecado, de su iniquidad, de su transgresión, y la va a justificar de muchas maneras, solo por sencillamente apelar a su deseo. Pero esto es algo distinto. Esto es un asunto de conciencia. ¿Qué es la conciencia entonces? La conciencia es esa capacidad que tenemos de evaluar toda información sobre lo que sucede a nuestro alrededor y evaluar lo que ocurre en mi vida, dentro y fuera de mi vida, y actuar en consecuencia. Tenemos esa capacidad. Solo el ser humano sabe que existe. Solo el ser humano sabe que tiene un pasado. Solo el ser humano sabe que tiene un futuro. Solo el ser humano sabe que va a morir. Solo el ser humano. Porque fue creado por diseño especial para conectar con Dios por diseño. Así que entonces reflexionamos sobre la realidad de nuestro entorno gracias a la conciencia. Es por la conciencia que yo puedo entender y asumir una postura frente a mi entorno. La conciencia es la voz interior que me dice lo que está bien y me dice lo que está mal. Otra cosa es el ego. Y esta noche voy a referirme a la conciencia, pero también a su proyección, que es el ego. Con las buenas noches para mi querido Johncito Jairo Mesa. Saludo fraterno para vos, papi, y a tu querida familia. Igualmente, saludo fraterno a mi querido Dieguito Manzano, uno de nuestros queridos hermanos que va en ascenso espiritual por la gloria del Señor. Entonces, el ego es la percepción que yo construyo a lo largo de mi vida. El ego es lo que yo construyo a lo largo de mi vida. El ego es lo que define quién soy yo en relación con el mundo que me rodea. La conciencia me hace ver quién soy, cómo estoy siendo. La conciencia me hace ver a mí quién soy y cómo estoy siendo. Pero el ego solamente me dice lo que tengo que demostrar. El ego siempre le va a apuntar a lo que debo y tengo que demostrar. Por eso entonces, en la visión acumulada del ego, todo el tiempo estamos cambiando. El asunto es que nuestros cambios no son suficientes. Hay personas que llegan al punto de decir, así soy y así me voy a morir. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se mueren de una vez y le hacen un favor a la humanidad? Pero ¿saben? Esas narrativas que la persona crea en cualquier situación siempre será porque el ego se defiende a sí mismo. El ego todo el tiempo va a querer defender lo que él cree que es. El ego a toda hora defiende lo que él cree y supone que es. Dicho de otra manera, es la herramienta que el ser humano tiene para afrontar la vida. ¿El asunto cuál es? Que si usted quiere vivir una vida sobrenatural, usted debe saber transformar su ego. ¿Y cómo lo hace? A través de su conciencia. Así que entonces, yo te puedo decir esta noche que el tamaño de tu drama,
el tamaño de tu drama, el tamaño de tu novela es proporcional al tamaño de tu ego. El tamaño de tu drama es proporcional al tamaño de tu ego. Así que estamos llamados a aprender. Estamos llamados a caminar en fe y por fe. Con las buenas noches para mi querido Mauricio Acosta Valencia, que lamento mucho lo que le ocurrió a su equipo con el Deportes Pereira, pero ánimo, siga adelante. Entonces, si algo tenemos que entender, es que los seres humanos estamos llamados a aprender todo el tiempo. Si usted es de aprendizaje lento, no se inquiete por eso, no se preocupe, no se sienta mal. Aprenda lentamente, pero aprenda. Todo el tiempo esté aprendiendo, porque necesitamos todo el tiempo estar haciendo ajustes y cambios a nuestro ego. Es la única manera como podemos trascender, como podemos transformar una vida natural en una vida sobrenatural y abundante, que eso fue lo que Cristo vino a traernos. Bien, así que es importante entender a la luz de la palabra que si algo tenemos claro es que todo lo que nosotros hacemos siempre debe tener una razón de ser. Hubo un filósofo en el primer siglo, estaba Pablo estaba por esos días terminando su ministerio. El apóstol Pablo está terminando su ministerio y estaba naciendo un muchachito que se va a conocer más adelante como Epicteto, un filósofo estoico, que lo más interesante es que Epicteto creía que la vida cotidiana, el día a día, la vida cotidiana es más fácil cuando yo acepto las cosas que no puedo cambiar y me enfoco en lo que yo sí puedo controlar. Y esto es una de las bases de la logoterapia. Esto es uno de los postulados y se los voy a regalar. Denme unos minutos que le voy a regalar 18 frases del Dr. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, que es la psicoterapia más importante y relevante del siglo XX y el siglo XXI. Porque trabajamos con la angustia, trabajamos con la crisis de vida, trabajamos con la pérdida de voluntad de sentido. Y qué interesante, porque eso es el cristianismo. El cristianismo es la opción por la vida y no cualquier vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero la tengan de manera espiritual, zoe, de manera abundante. Este hombre llamado Epicteto, con las buenas noches para mi querida Luz Miriam, Dios te bendiga, hija. Qué rico que están ahí fresquitos, ahí en casa. Este Epicteto consideraba que la vida hay que saberla vivir. La vida hay que saberla vivir. Para este hombre, la muerte no era nada terrible. A propósito, una de las experiencias que tuve cuando me enfoqué en el pensamiento de Epicteto fue entender y comprender la similitud que había entre Epicteto y Rubén Salazar en cuanto a cómo ve la vida. De ahí que dentro de lo que cabe como el pensamiento y el arquetipo de pensamiento que yo manejo siempre será estoico, definitivamente estoico, pero desde mi perspectiva espiritual es obviamente cristiano. Y Epicteto decía, si yo voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Pero como me parece que aún no es la hora, comeré porque tengo hambre. Interesante. Lo que debemos entender, hermanos, es que no podemos pretender que la vida sencillamente se nos vaya de las manos sin haberla vivido. Que usted siempre tendrá dos opciones: vivir la vida o dejar que la vida pase por encima de usted y lo viva a usted. No espere que el mundo sea como usted desea, sino como el mundo es realmente. De esa manera usted va a tener una vida tranquila. Eso decía Epicteto. Epicteto decía, la prudencia es el excelso
de todos los bienes. La felicidad no es adquirir y gozar, es no desear nada, porque allí está la verdadera libertad. Y si usted me permite, se lo digo en palabras de Jesús, no se preocupe qué va a comer, qué va a beber, qué va a vestir. ¿No es acaso la vida más que el alimento? Basta cada día su propio afán. Pablo lo va a decir de esta manera: por nada estén afanosos. Coloquen sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Jesús, siguiendo por los caminos de Judea, decía a sus seguidores: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al joven rico le dijo: qué bueno que quieres seguirme. Sencillamente, quítate lo que te estorba. ¿Y qué me estorba? Tus riquezas. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, déjaselo allá y vienes y me buscas. Ya veremos qué almorzamos más tarde. Esa es la vida. Solo el que llega allí es libre. Usted puede ser muy cristiano, muy pastor, muy líder, muy apóstol, muy lo que usted se crea. Pero usted está afectado, usted está rayado con su ego. No ha llegado todavía al punto correcto, al punto donde debe verdaderamente elegir por la conciencia. Ahí está la tarea. Ese es el trabajo. Así que, como yo no puedo controlar lo que hacen los demás, puedo elegir cómo reaccionar, cómo manejo, cómo percibo, cuánto de las cosas me los tomo a nivel personal. Eso es lo primero que debemos entender esta noche. No trate usted de cambiar, de controlar lo que no se puede controlar. Si usted verdaderamente quiere tomar conscientemente elecciones correctas, no trate de apretar, de forzar las circunstancias. No trate de ir contra la corriente. No puede usted controlar lo que los demás hacen. Usted no puede controlar eso, pero puede elegir cómo reaccionar. Usted puede elegir cómo se va a manejar. Usted puede controlar cómo se percibe, cómo va usted a tomarse algo personal o no. Ahí es donde está el secreto. A veces es mejor dejar ir las cosas. A veces es mejor dejar ir a la gente. A la gente hay que dejarla ir. En una ocasión dije en la iglesia: si usted está aquí es porque el Espíritu Santo lo trajo. Si usted se va de aquí es porque alguien se lo llevó. Pero sea que llegue o sea que se vaya, que le vaya bien. Y una persona se me acercó y me dijo: deje de estar echando a la gente. Yo no echo a nadie. Solo que soy un convencido, hermanos, que a esta vida vivimos, hemos venido a entender y conocer cuál es nuestra misión. Así que lo que usted no puede controlar, no lo force. Tan sencillo como eso. Deje ir las cosas. Deje ir la gente. No luche por el cierre. No pida explicaciones. No persiga respuestas. No espere que la gente entienda desde dónde usted ve las cosas. No necesariamente todo va a funcionar como usted espera. Número 2. Estamos llamados a trabajar en nosotros mismos. Y esto sí que es importante. Estamos llamados a trabajar en nuestra propia paz, en nuestra propia tranquilidad, a darnos cuenta que no tenemos por qué reaccionar a cada pequeña cosa que nos molesta. Usted no tiene por qué reaccionar a todo lo que a usted le incomoda. Ese es el primer ingrediente para vivir una vida feliz, para vivir una vida saludable. Qué importante es entender esto. Así que voy a mencionar unas frases del doctor Viktor Frankl esta noche, después de decir las dos sugerencias más importantes que considero en lo personal que debe ser la vida cristiana. En primer lugar, usted deje el drama, que el drama solamente está mostrando cuán grande es su ego. Trabaje con su ego, trate de colocar a su ego en forma, deje que se sujete a su conciencia y deje que su conciencia se conecte con Dios. Así que no trate de forzar las cosas. Usted no puede controlar nunca a los demás. No los puede controlar. Así que lo que usted no puede controlar, no se lo tome como nada personal. Número 2, trabaje en usted mismo. Ahí va a estar su paz, su tranquilidad. No esté reaccionando a cada cosa que ocurra, porque ese es el ingrediente para vivir una vida feliz y saludable.
El doctor Viktor Frankl fue un psiquiatra, un neurólogo austriaco. Él nace en Viena, en la ciudad de Viena, y este hombre tuvo una experiencia que transformó su vida. Él fue llevado por Adolfo Hitler a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él va a escribir un libro, que lo tengo acá en mi biblioteca, es un libro obligado para los que somos logoterapeutas. Yo tengo más de 35 libros de logoterapia que me tocó leérmelos para poderme certificar. Y en el pensamiento de Viktor Frankl, él en su libro El hombre en busca de sentido, considera que el sentido es lo que le da verdaderamente la ocupación al ser humano. Por eso, cuando Viktor Frankl funda la logoterapia, que es la tercera escuela de psicoterapia que hay en Viena, es una forma de análisis existencial, es para que la gente empiece a manejar el sufrimiento, para que la gente empiece a entender y comprender cómo es que se debe vivir la vida. El doctor Frankl creía que las condiciones más insoportables se pueden sobrevivir si hay un yo espiritual despierto. Si hay un yo espiritual despierto, se puede sobrevivir y soportar cualquier condición adversa. Es interesante porque este profesor de neurología y de psiquiatría de la Universidad de Viena, él a lo largo de su carrera, él pudo siempre entender que la vida tiene sentido y que la vida tiene un para qué. Así que voy a compartir con ustedes algunas frases del doctor Viktor Frankl que espero que esta noche las podamos interiorizar, integrar a nuestra espiritualidad y que podamos comprender que no siempre las cosas van a salir como queremos y que donde usted se empeña a hacer que las cosas siempre salgan como usted quiere, usted estará resistiéndose al mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no necesariamente va a ir detrás de usted a donde usted le dé la gana ir. No va a estar permanentemente acompañándolo y siendo sencillamente el cómplice de todos sus caprichos. Aprenda a entender y comprender que una vida cuando se rinde a Dios es una vida que aprende a entender y aceptar la vida como es. La vida como sencillamente se presenta, no como le gustaría que fuera, no como debiera ser. Dice el doctor Viktor Frankl en una de sus intervenciones, saludando allí en Dos Quebradas a mi querido Joselito Londoño, Dios te bendiga, mi hijo, gracia y paz, igualmente a Clarinés Henao, Dios te bendiga, hermana linda. Dice el doctor Viktor Frankl, 18 frases cortas, te voy a compartir de el padre de la logoterapia. Un hombre que, a pesar de que trabaja en el ámbito y en el mundo de la psiquis, en el mundo de la mente, en el tema que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, con la parte psicomotriz del ser humano, sin embargo, él sabía y entendía que el ser humano era un misterio y que había algo más allá del ser humano que apuntaba necesariamente al Creador. Y dice Viktor Frankl, el dolor solo se soporta si uno sabe que va a terminar, no si negamos su existencia. Qué interesante esto. El dolor solo es soportable si sabemos que terminará, no si negamos que exista. Yo en esto tengo mucha claridad. La Biblia nos habla amplia y suficientemente cuando el Señor nos dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Para todo llega su tiempo, para todo llega su hora, dice el autor de Eclesiastés. Y en todo el pensamiento bíblico siempre vamos a encontrar que hay tiempos donde las cosas salen como queremos, pero también habrán tiempos donde las experiencias nos van a enseñar a vivir, a crecer, a rendir, a morir a nuestro ego. Número 2. Quien tiene una razón para vivir, acabará por encontrar el cómo. ¿Usted no sabe cómo sacar adelante su vida?
Lo primero es, dígame usted para qué quiere vivir. Dígame cuál es su para qué. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere usted? ¿Tiene una razón para vivir? Si usted tiene esa razón, no se preocupe que el cómo lo va a alcanzar, eso viene por añadidura. Y la palabra de Dios siempre nos dice, en todo tiempo, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza hace que Dios haga que las cosas puedan ayudar a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas, al fin de cuentas, les ayudarán para bien. Número 3. Tercera frase del doctor Viktor Frankl. Va a decir, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Esa es una frase que habla por sí misma. Definitivamente, de nada te sirve ser muy espiritual si tienes la actitud equivocada. Todo el tiempo estamos llamados a ver la vida siempre desde la esperanza que nos brinda la vida abundante que nos dejó el Señor. Pablo dijo que recibimos espíritu de amor, de poder, pero de dominio propio. Y esto tiene que ver con el control de nuestras emociones. Siempre tener la actitud correcta nos ayudará a despejar los problemas y ver la vida mucho más clara. Usted atrae con su pensamiento y con sus actitudes las cosas buenas o las cosas malas, las relaciones buenas y sanas o las relaciones tóxicas y enfermantes. Usted es el que sencillamente en el círculo en el que usted se mueva, con la manera como usted vea la vida, como usted se perciba, como usted maneje su conciencia, como usted lidie con su ego, eso es lo que usted va a cosechar. Ahí está la parte importante. Número 4, dice el doctor Viktor Frankl, la fuerza interior del hombre puede elevarlo por encima de su destino exterior. Es uno de los postulados importantes de la logoterapia. Definitivamente, todo el tiempo tendremos la posibilidad de mejorar. Todo el tiempo tendremos siempre la posibilidad de hacer las cosas mejor. Estamos siempre buscando crecer. El Señor nos habla de un crecer de gloria en gloria, de ir creciendo cada día más, de ir acercándonos cada día más y adquirir un mayor peso de gloria cada vez que nos acercamos al mundo sobrenatural. Eso hace parte de lo que menciona el doctor Viktor Frankl en cuanto a la fuerza interior del hombre. Dice Víctor, la fuerza interior del hombre, o sea, su espiritualidad, puede elevarlo por encima de su destino exterior. No existe la predestinación. Yo no soy un reformado, soy un teólogo liberal, creo absolutamente y soberanamente en la libertad de conciencia, en mi capacidad que tengo de administrar mi vida y de poder vivir la vida como yo lo decida en mi criterio. Tengo libre albedrío, he sido creado un ser espiritual eterno. Eterno. Así que las decisiones corren por mi cuenta. Cuidado al tomar esas elecciones. Cuidado con la manera como eliges, porque eso va a desembocar en una decisión en tu vida. Número 5. El miedo hace que suceda lo que uno teme. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí me pasó muchas veces, cuando niño sobre todo. Pensaba que me iba a caer, me caía. Una vez fui a hacer un mandado, fui a hacer una diligencia, me enviaron a traer una comida y fui y traje la comida. Y cuando venía por el camino, yo no sé por qué a mis 9 años me dio por pensar, me van a robar. Y estaba yo pensando que me iban a robar cuando a los 20 pasos, 2 hombres se acercaron, me dijeron, ¿qué llevas ahí en ese canasto, en esa cesta? Y dije yo, es una comida que debo llevar a casa. Cada uno sacó un plato de comida y dijo, bueno, ve y lleva la comida a tu casa. Me robaron. Y ese día yo me puse a pensar, yo dije, ¿por qué me robaron? Bueno, definitivamente porque atraje eso. Así que es importante entender que el miedo hace que suceda lo que uno teme. No estás llamado a moverte como un ser fáctico. Dios no nos creó seres fácticos.
Somos factibles, podemos cambiar. El mismo tiempo que me demoro teniendo miedo es el mismo tiempo que me demoro creyendo, confiando y sencillamente descansando y poniendo mi vida en el Señor. Número 6. El amor a uno mismo, dice el doctor Viktor Frankl, el amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Bueno, los que me conocen un poquito bien saben que tengo muy claro el concepto que los roles del hombre y la mujer están dados por naturaleza, están dados por su propia esencia. Así que vale la pena pensar cómo nosotros debemos cada día entender que no puedo amar a otros si no me amo a mí mismo. Que no puedo confiar en otros si no confío primero en mí mismo. Así que dice el doctor Viktor Frankl, el amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona. ¿Para qué? Para encontrar un valor. ¿Cuál es ese valor? Hacerme responsable de mi propia existencia. Para el doctor Viktor Frankl, el pensamiento negativo, y eso lo voy a mencionar más adelante, está entre la libertad y la responsabilidad. Qué interesante esto. Nos pregunta Samuel Francisco con las buenas noches para mi querida Patricia Rojas. Pastor, totalmente de acuerdo. Como usted lo ha explicado en los estudios anteriores, nuestra energía mueve situaciones total. Rubén Salazar a sus 59 años. Vayan preparando el regalito para el 1 de agosto. A sus 59 años tiene claro que todo en esta vida es actitud. ¿Y la actitud qué la forma? La actitud la forma el pensamiento. ¿Y qué forma el pensamiento? Un sentimiento, una sensación. ¿Y qué forma la sensación? Tu conciencia. La forma como percibes. Somos seres espirituales. Antes de yo ser un ser almático, soy un ser espiritual. Y eso es lo más maravilloso. El espíritu le da vida al alma, no el alma vida al espíritu. Quien le da vida al alma es el espíritu y no al revés. De hecho, cuando yo me vaya con Cristo, mi espíritu absorbe mi alma y me voy de aquí. Tan sencillo como eso. Muy bien. Gran aporte el que hace nuestro querido Samuel Francisco esta noche. Pensamiento, frase del doctor Viktor Frankl, padre de la logoterapia, número 7. Si hay algún significado en la vida, entonces debe haber un significado en el sufrimiento. Esto es interesante, hermanos. Por eso, Pablo dijo, encontré el secreto de la felicidad, encontré el secreto del contentamiento. ¿Cuál, Pablo? ¿Dónde está? Muéstrame. Sé estar feliz y alegre cuando todo sale bien y sé pasar por momentos de dolor y sufrimiento. Sé tener abundancia, sé tener escasez y adivine qué, usted ni siquiera se va a dar cuenta en cuál de los dos estoy porque te voy a poner la misma carita. Te voy a poner la carita especial, la carita de domingo, no carita de pasaporte, no carita de drama. Aprenda a vivir en el mundo sobrenatural. Interesante esto. Me pongo ya a pensar las personas que a toda hora viven subiendo fotos en el Facebook, en sus Instagram y en todas esas redes sociales. Siempre colocan compartiendo cosas que son alegres. ¿Por qué no comparten cosas que son tristes? Más bien haga algo. Aprenda a vivir la vida. Que lo triste es pasajero. Que lo feliz y alegre es pasajero, pero el que verdaderamente debe estar integrado en una permanente felicidad es el ser interior. Número 8. Todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier momento. ¿Qué opinan de esa frase? Todo ser humano tiene la libertad. Usa la palabra libertad. De cambiar en cualquier momento. Interesante. Así que, hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Loro viejo, sí aprende a hablar. Ahí está el mundo espiritual invisible.
Número 9. Frase número 9. La muerte solo puede causar pavor. La muerte solo le puede causar pavor. ¿A quién? A quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Hermanos, ¿usted cree que yo voy a estar pensando en la muerte? Cero. Así tenga 120 años y sepa que ya vienen por mí. Es tan sencillo como esto. Si no han venido por mí, denme algo de comer que tengo hambre. Eso dijo Epícteto. Así que la vida se vive y se disfruta hasta el último momento. Eso es como el tarrito de la leche condensada, que después de que ya no salía nada, uno sencillamente se escapaba de cortarse con el aluminio por estar sacándole lo último del dulce a esa leche condensada. Así es la vida. La vida es especial. La vida hay que disfrutarla hasta lo último del tarrito. Número 10. Si no está en tus manos cambiar algo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger entonces la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. La gente allá afuera tiene dichos bonitos. Me gusta mucho la psicología popular. Al mal tiempo, la gente dice, allá en la calle, póngale buena cara. Póngale buena cara. No hay mal que dure 100 años. Dice otro refrán callejero popular. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que no lo resista. Entonces, hermanos, todo en esta vida pasa. Todo pasa. Número 11. En realidad, dice el doctor Frankl, en realidad no importa lo que esperamos de la vida. En realidad, no importa lo que esperamos de la vida. Lo que realmente importa es lo que la vida espera de nosotros. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y siempre será una bendición más grande ver qué puedo hacer por usted que esperar a ver usted qué puede hacer por mí. Quien se acostumbró a vivir de esa manera sencillamente va por la vida viviendo un sufrimiento, viviendo una vida inauténtica, dejando de ser sí mismo, desperdiciándose, maltratándose, traicionándose, porque sencillamente decidió jugar el papel en la historia y la novela de la vida, el papel de la víctima. Pobrecito yo, es que yo no logré A, B, C, D. Me gusta mucho, estaba viendo una imagen donde está un hombre sentado en la calle pidiendo limosna y tiene sus dos piernas, tiene sus dos brazos, joven, y pasa un anciano que le falta una piernita porque se la amputaron, va con las muletas, un anciano, y se detiene para buscar en su bolsillo dinero para darle al que tiene las dos piernas y está joven. Qué triste, qué miserable es la vida de una persona que no ha entendido que más bienaventurado es dar que recibir. El doctor Viktor Frankl lo dice de esta manera. En realidad no importa lo que esperamos de la vida. No importa. Lo que realmente importa es lo que la vida espera de nosotros, lo que yo pueda dar en la vida. Ahí está la realización, ahí está el secreto de la verdadera felicidad. Lo demás son sonrisas, y las sonrisas usted las consigue hasta en una vitrina de un odontólogo. Sencillamente, la sonrisa se consigue. Todo puede ser falso en la vida, menos la verdadera felicidad de uno sentirse satisfecho de ser transformado por el Espíritu Santo, encontrando la misión. Y de eso estamos hablando. La senda número 2 para transformar nuestra vida y encontrar la misión es sencillamente tome conciencia cada vez que va a tomar una elección. Número 12. Ningún hombre debe juzgar a nadie. Dice el doctor Viktor Frankl. Ningún hombre, ninguno debe juzgar a nadie. A menos que se pregunte en absoluta honestidad,
si en una situación similar podría no haber hecho lo mismo? Wow, interesante esto, ¿no? ¿Por qué miras la paja del ojo ajeno, dice Jesús, y no miras la rama que tienes en tu propio ojo? Qué interesante esto. No hay persona más pura que otra. Sencillamente todos somos falibles. Y el que no sufre y adolece de algo, adolece de otra cosa. Prohibido juzgar. ¿Quieres ser un cristiano? Prohibido juzgar. No te atrevas a hacerlo. No eres mejor que la persona que juzgas. Nunca lo serás. Jamás lo serás, tan solo por el hecho de intentar y atreverte a juzgarlo. Colócate en los zapatos de esa persona y date cuenta si honestamente tú no hubieras a lo mejor hecho lo mismo o peor. Frase número 13 del doctor Viktor Frankl. Nadie tiene derecho a cometer una injusticia. Nadie. Eso está claro. Eso está claro. No deberíamos ser injustos. Nadie tiene derecho a cometer una injusticia. Ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. Me di cuenta esta semana una noticia muy triste. Resulta que ha habido un crecimiento en alguna población de Colombia de la enfermedad que se conoce como la enfermedad del VIH o inmunodeficiencia adquirida, llamado también corrientemente como SIDA. Y empezaron a revisar por qué empezó a crecer y multiplicarse tan rápido el contagio de SIDA en esa población. Y lo que lograron los sociólogos analizar es que muchas mujeres habían tomado la decisión de facilitar encuentros amorosos con hombres para tener con ellos intimidad y contagiarlos. Y la razón que esgrimían por qué lo estaban haciendo sin avisarle a la persona que iba a tener la intimidad con ellos, decían estas personas: porque a mí nadie me avisó, a mí sencillamente me contagiaron esta enfermedad, así que yo no tendré tampoco compasión con nadie. Interesante esto. Dice el doctor Viktor Frankl, la vida dice, nadie tiene derecho a cometer una injusticia, ni siquiera aquel que fue tratado injustamente. Vamos a Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios? No paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo noble, todo donde haya virtud, en eso deben pensar. Frase número 14, ya estoy terminando con las frases que quiero compartir esta noche del Dr. Viktor Frankl, un psiquiatra, neurólogo austriaco, pero que desarrolló un criterio terapéutico para acercar a las personas a facilitarle el sentido de vida y por ende su espiritualidad. Dice el versículo 14, la frase número 14, la vida nunca se hace insoportable por las circunstancias. La vida nunca se hace insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y la falta de propósito. Yo soy un convencido de eso, hermanos. Yo soy un convencido de eso. En la Biblia encontramos un personaje llamado Job. Job era una persona para que no hubiera querido sencillamente levantarse de su condición. De hecho, él alcanzó a decir que no quería la vida. Que no quería la vida. Pero aún con todo y eso reflexiona y termina después de tener un encuentro con Dios diciendo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y lo lindo del libro de Job es que termina comentando cómo Dios permite que este hombre vuelva otra vez a surgir. Así que si estás pasando por un momento de crisis, de dificultad, has pasado por una situación tormentosa, has pasado en medio de un desierto,
te has atravesado en la vida de alguien o alguien se ha atravesado en tu vida y te ha dejado completamente desorientado, no te preocupes. El espíritu, la conciencia tiene brújula propia. Encuentra tu norte, el norte es Jesucristo. Vuelve a confiar en Él. Él volverá de nuevo a hacer que salga el sol sobre tu anochecer. Volverás a ver la luz de un nuevo día. Sencillamente el clarear la mañana será una experiencia gratificante. Volverás a ver la luz de un nuevo amanecer. El Señor cuidará de ti. Él cuidará acerca de ti, de todos tus planes, sueños y anhelos. No descanses en seguir buscando tu felicidad y tu gozo. Dice el doctor Viktor Frankl, la vida nunca se hace insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y la falta de propósito. Vamos con la frase número 15. Las fuerzas que están más allá de tu control, las fuerzas que están más allá de tu control, te pueden quitar todo lo que tienes, excepto una cosa: la libertad de escoger cómo responder ante una situación. Y este quizá es el postulado más importante que define la logoterapia. La logoterapia lo que dice en últimas es: no importa lo que te pasa, eso es lo de menos. Lo que verdaderamente importa es qué vas a hacer con lo que te pasa. Eso es lo verdaderamente poderoso. Y ahí está la tarea. Y ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio dice: para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible. Para el que cree, todo es posible. Bien, es un postulado que de la filosofía existencial, desde la psiquiatría y el pensamiento, del existencialismo, del análisis existencial de la logoterapia, el doctor Viktor Frankl, también basado en sus raíces estoicas, trabaja este concepto. Vamos a la frase número 16. Faltan ya solo 3 frases para terminar. Dice la frase 16 del doctor Viktor Frankl: nadie puede ser plenamente consciente de la esencia misma de otro. Nadie puede ser plenamente consciente de la esencia misma de otro ser humano a menos que lo ame. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Y Jesús en la última cena le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Ámense como yo los he amado. Ahí está el secreto. Ama a tu prójimo. ¿Te cuesta trabajo entender a alguien? Ámalo. ¿Te cuesta trabajo entender y comprender a una persona difícil que te lastima, que te hace daño? Ámalo. Amarlo no significa dejar que te siga dañando, que te siga lastimando. Amar significa no le hagas daño. Amar significa no afectes su vida. Amar significa sencillamente lo que puedas hacer por él, hazlo, pero nada que comprometa tu paz, tu integridad, tu autoestima, tu amor propio. ¿Te cuesta trabajo amar a las personas? Empieza a intentar amándolas. Ahí está la tarea. Nadie puede ser plenamente consciente de la esencia misma de otro ser humano a menos que lo ame. Frase número 17. Ya voy terminando. La libertad no es más. La libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno. Interesante esto. Interesante esto. El ser humano tiene la facultad de ser libre. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Somos libres. ¡Wow! ¿Cómo nos puede afectar eso? Si no sabemos usar la libertad, sencillamente arruinaremos nuestra vida y arruinaremos la vida de los demás. Dice Viktor Frankl: la libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. Así que mira la balanza tan hermosa, la balanza de la justicia: libertad, pero responsabilidad. Sé libre, pero de manera muy responsable. Muy responsable.
De ahí que el que no es responsable no es libre. Es esclavo de sus pasiones y de sus deseos. Y cierro este glosario de frases del Dr. Viktor Frankl con la frase número 18. La felicidad es como una mariposa. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigas, más huye. Pero si vuelves tu atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa sobre tu hombro. Porque la felicidad no es una posada en el camino, es una forma de caminar por la vida. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Y recuerden, hermanos, cuando no hay conciencia de la elección, hay inconsciencia de la decisión. No te equivoques en tus decisiones. Aún para responder o reaccionar a cualquier situación que te parezca incómoda, aún para eso, sencillamente deja que tu conciencia despierte y con su luz te pueda mostrar la elección correcta para que tomes la decisión asertiva. Espero que el favor y la gracia del Señor le bendiga. Amar, dice el hermano Samuel Francisco, aceptar y soltar a aquellas personas que no podemos cambiar. Sí. Este tema de cambiar a los demás, hermano, es un error. Este tema de uno querer cambiar a los demás es un error. ¿Quién no quiere que alguien sea una persona mucho más integrada en su humanidad, mucho más espiritual, más buscadora de Dios? Pero siempre las personas estarán en libertad de decidir lo que quieren vivir. Usted hasta mostrarles el camino puede hacer. Y si ve que la persona está interesada y te dice, acompáñame que tengo temores, puedes acompañarlo. Pero obligar a una persona a entrar en un camino que tú sabes que es el camino correcto, a pesar que la persona no quiere entender, es mejor que lo trates con oración y que en oración encomiendes a esa persona y le pidas al Padre Celestial que abra y despierte su esencia de vida. Es mi recomendación en ese caso. Vamos a orar y a pedirle al Señor su guía y su dirección esta noche. Y hermanos, recuerde, si usted no puede cambiar algo, cambie usted. Pero todo el tiempo trabaje en su ser interior. Es la senda que te permite llegar en la ruta de poder entender y comprender cuál es tu misión en la vida. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. En todo tiempo, en todo lugar hemos visto tu generosidad en nuestras vidas. En este tiempo de Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de que la humanidad invita a agradecer todo lo que tú has hecho en favor de la humanidad. Permite que podamos también ser conscientes de cuántos recursos y herramientas le has dado al ser humano para que se posibilite y pueda verse siempre ante una situación como una persona que está habilitado para ser mejor. Ayúdanos, Padre, a entender y comprender, Señor, los misterios de la vida. Permite que cada día podamos, Señor, crecer en el conocimiento y temor de tu palabra, en la comunión con tu Santo Espíritu y la integración con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Permite que cada día podamos entender, Padre Santo, que este mundo es demasiado breve y tan corto de tiempo comparado con la naturaleza misma de nuestra espiritualidad, que solamente es una antesala para la vida abundante. Guárdanos, Señor, del error. Quita todo afán y ansiedad de nuestra vida. Permítenos que aprendamos a confiar absolutamente en ti y a dejar los resultados sencillamente a tu divina providencia. Permite que podamos agradecerte absolutamente siempre y en todo momento y en todo lugar, sabiendo
que nunca podremos cambiar mano a mano una vida por otra. Que el único que tomó su vida y la dio en lugar nuestro fue tu Hijo amado Jesucristo, el cual siendo Dios tomó forma humana para hacerse humanidad y hoy en día reclamar la gloria eterna de sus hijos, de sus escogidos. Exáltate, Señor, en la vida de tu iglesia. Ten misericordia de la humanidad y de lo que está pasando en el mundo. Padre, que los 4 ángeles de la esquina de la tierra sigan teniendo control sobre los gobiernos y los poderosos del mundo. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Te lo pedimos en los méritos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Hermanos preciosos, nos gozamos de haber llegado hasta este punto y hora. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir creciendo más en el conocimiento de su amor, de su misericordia y de su generosidad. Desde este rinconcito teológico, desde la casa de la señora Elito, en tiempos de Semana Santa, con la roca que nos anuncia que no está aquí, sino que ha resucitado, tu hermano y servidor Rubén Salazar te dice gracia y paz para tu vida. Nos veremos en el tiempo del estudio bíblico. Bendiciones. Gracias y paz para todos.